Hola, muy buen día a todos y a todas. Este día les traigo un pequeño tutorial nombrado Definiendo la pregunta de investigación, que espero que sea una guía para sus ensayos y trabajos. Esta guía pues inicia con esta pregunta: ¿cómo elaboro una pregunta de investigación? Formular una investigación representa un reto para cualquiera de ustedes. Lo primero que hay que tener en cuenta es para qué queremos una pregunta de investigación. La pregunta es el inicio de cualquier investigación y necesitaremos una investigación por diferentes objetivos y motivos, ya sea porque nos lo dejaron de tarea, necesitamos un ensayo, elaborar un artículo o incluso hacer nuestro proyecto de tesis. ¿Sobre qué hago la pregunta? Inicialmente tendremos que buscar un tema. Y esto ya de entrada es complicado porque todos queremos que nuestro tema sea relevante, tenga un impacto. Tendremos que distinguir entre los temas originales y extravagantes. Muchos se irán por esa vía, un tema que nadie haya estudiado demasiado o un tema que sea sumamente raro y que por lo tanto despierte un interés en el mismo tema. Pero yo les recomiendo que vean hacia los temas sencillos, ya que los temas sencillos pues también pueden ser muy complejos, y esto se va a lograr en la medida en que los cuestionemos o en la forma en que los enfoquemos. ¿Cómo yo recomiendo que empiecen a definir un tema? En dos vías. La primera es que reflexionen sobre lo que ya saben. Piensen en qué han leído, sobre qué tema consideran que tienen un poco más de conocimiento respecto a otros, en qué pueden perfeccionar una temática ya trabajada. Aquí yo les recomiendo que piensen en temas que ya hayan elaborado y que puedan recuperar para mejorarlos. Y también puede ser algo que ustedes hayan observado, una experiencia pasada, algo que ustedes hayan vivido y que para ustedes sea muy relevante. Lo segundo es que también piensen en temas que les apasionen. Reflexionen sobre qué es lo que más les gusta, piensen en algo que podrían investigar sin cansarse. Aquí me refiero a autores, a libros, a temas que sean de su sumo interés. La clave de cualquiera de estos dos elementos es que la curiosidad es el factor clave. Si ustedes no son curiosos, pues difícilmente podrán salir adelante con esta empresa que les encomiendan. Tienen que ser muy curiosos, el tema tiene que ser de sumo interés para ustedes. Yo siempre pongo este ejemplo en las clases. Imagínense que tienen la lámpara de Aladino, la frotan y sale el genio, y el genio les dice que les va a responder una pregunta a la que ustedes siempre hayan querido saber la respuesta. Entonces, una vía corta para pensar en la pregunta de investigación es pensar de la realidad social que siempre ustedes han querido saber, algo que los motive, algo que a ustedes la duda literalmente los mate, que necesitan saber esa respuesta para poder seguir viviendo. Pero volvamos a la cuestión del tema. Ya tienen un tema. ¿Cómo lo convierten en problema, en pregunta de investigación? Primero lo tienen que delimitar, y esto lo van a hacer definiendo factores y coordenadas, respondiendo a las preguntas qué, quién, dónde y cuándo. Lo segundo es que lo tienen que problematizar. Tienen que tener en claro que una pregunta es parte de un problema mayor, algo a la que hay que dar solución. Ustedes van a dar solución a su problema por medio de la respuesta, por medio de la explicación que elaboren, y esto lo van a hacer más complejo con base en las preguntas por qué, cómo o qué significa. Son ejemplos de preguntas que ayudan a problematizar cualquier tema. ¿Cómo saber si ustedes efectivamente tienen un problema de investigación? Bunge nos dice: un problema de investigación es una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere una investigación. Es decir, no es una pregunta que la vamos a responder en el momento, sino que la búsqueda de su respuesta nos va a llevar un proceso de investigación, es decir, algo en el mediano plazo. No es tan inmediato. Una recomendación que yo hago es que las preguntas siempre inicien con por qué, con cómo o con qué, pero fundamentalmente con las palabras por qué. Les voy a explicar por qué. Si ustedes inician una pregunta con dónde, cuál, es cuál, quién, cuándo, lo que van a obtener es un dato, es decir, una respuesta corta, una información puntual, el elemento de algún contexto. Y ahí se va a acabar su cuestión. Si ustedes inician con cómo o con qué, efectivamente van a tener una explicación, el detalle de una acción, van a analizar una serie de elementos, pero van a obtener meramente una descripción. Sin embargo, si ustedes inician una palabra con por qué, esto los va a llevar a ustedes a elaborar argumentos, a contrastar posturas, a comprender fenómenos, y por lo tanto van a obtener una interpretación. Además, si ustedes tratan de responder a una pregunta que inicie con por qué,
necesariamente tienen que responder todas las anteriores. Por lo tanto, su investigación va a tener todos estos elementos y va a ser un poco más sólida. Para redondear algunos elementos, la pregunta en la investigación no es una cuestión de sí o no. Tiene que comenzar con por qué, porque los va a obligar a responder con fundamentos, con razones. Y tiene que estar delimitada ya que contiene el lugar y el tiempo al que hace referencia para no permitir ambigüedades. Una vez que tengan la pregunta, pues lo segundo va a ser formular una hipótesis. La hipótesis, nos dicen Alicia Salmerón y Laura Suárez, investigadoras del Instituto Mora, son conjeturas razonables, respuestas posibles a las preguntas enunciadas, a los problemas planteados. Son intentos de explicación que se utilizan como puntos de partida de una argumentación. Son proposiciones afirmativas o supuestos que buscan confirmarse mediante el análisis y la localización de la información pertinente. Las hipótesis, por lo tanto, pues son razones que podrían ser, no necesariamente tienen que estar comprobadas. Podrían ser la respuesta a la pregunta, son afirmativas, es decir, no se divagan, eso es una afirmación, e indirectamente piensan con por qué. Les voy a poner el ejemplo. Si yo hago una pregunta de por qué en el 2020 hay vida en el fondo de la playa de Acapulco, las respuestas, mi intuición que yo daría como respuesta a esa pregunta van a iniciar con por qué. El primer elemento es porque no hay tanta contaminación, porque la playa es parte de un entorno marino más amplio y porque el gobierno del estado ha procurado conservar la vida marítima. Esta es mi hipótesis. Son algunas conjeturas que yo hago. En un primer momento no sé si son ciertas, pero en el proceso de la investigación lo voy a comprobar. Voy a poner un segundo ejemplo de cómo elaborar una pregunta de investigación. Imaginemos un caso de este niño, Juanito. Él estudia en el Colegio de Estudiantes Curiosos. Él siempre ha pertenecido a grupos donde hay mucha participación en clase, donde hay mucho dinamismo y por lo tanto él ya se acostumbró a esa dinámica. Sin embargo, cambia de grupo, pasa otro semestre y ahora está en un grupo donde hay un poco de apatía, se muestra mucho desinterés entre los compañeros, por lo tanto hay poca participación en clase. Juanito pues se deprime por esta situación porque está acostumbrado a la situación contraria. Un día una profesora le deja a Juanito que hagan un ensayo sobre el tema que ellos prefieran. Entonces Juanito tiene que hacer una investigación, defender una postura. ¿Qué va a hacer primero Juanito? Va a buscar un tema. ¿De dónde va a obtener el tema Juanito? De su experiencia propia, es decir, de su salón de clases. Su tema es la poca participación en el salón de clases. Lo segundo que va a hacer Juanito va a ser delimitar el tema. Es decir, va a responder a las preguntas quién, dónde y cuándo. Es decir, va a definir su objeto de estudio. ¿Quién es objeto? Los compañeros del grupo 1, 2, 3 del Colegio de Estudiantes Curiosos en el semestre 2021. Ahí responde a las tres preguntas, delimita muy bien el tema. Ahora, ya tiene el tema, ya lo delimitó, lo va a problematizar. Es decir, va a combinar las preguntas qué, cómo, por qué, para elaborar una pregunta que no pueda responderse en el corto plazo de manera inmediata. Para esto, por eso pongo esas flechas aquí, tiene que relacionar el tema con su delimitación para obtener una pregunta de investigación. Voy a poner el ejemplo de cómo lo logra. Tiene las preguntas qué, cómo y por qué, tiene su temática y la delimitación de su tema. Entonces, como yo he recomendado, va a tomar la palabra por qué, el fenómeno que está relacionado con el tema, en este caso la poca participación en clases, y lo va a relacionar con los compañeros del grupo 1, 2, 3 del Colegio de Estudiantes Curiosos del semestre 2021 y va a elaborar una serie de relaciones para elaborar varias preguntas. Miren, si Juanito pregunta simplemente ¿por qué no participan los compañeros del grupo 1, 2, 3? Es una pregunta que nos da poco contexto, porque no participan en dónde o en qué. Si él se pregunta ¿por qué los compañeros del grupo 1, 2, 3 del Colegio de Estudiantes Curiosos del semestre 2021 son desinteresados? ¿Desinteresados en qué? Por eso hay que ser muy específicos en la pregunta.
Para que Juanito obtenga una pregunta muy específica, que efectivamente se relacione, no se salga de la temática que él ya previamente designó, tiene dos opciones. ¿Por qué los compañeros del grupo 1, 2, 3 del Colegio de Estudiantes Curiosos del semestre 2021 muestran poco interés en clase? Una pregunta muy elaborada, muy específica, pero también tiene otra opción. ¿Por qué los compañeros del grupo 1, 2, 3 del Colegio de Estudiantes Curiosos del semestre 2021 son poco participativos en el aula? Juanito se va a decidir por esta última. ¿Por qué los compañeros del grupo 1, 2, 3 del Colegio de Estudiantes Curiosos del semestre 2021 son poco participativos en el aula? Ya tiene la pregunta. Es una buena pregunta porque inicia con una cuestión que lo obliga a dar razones, especifica sobre quién está abordando la temática, dónde y cuándo. Y tiene todos esos elementos la pregunta. Ahora, la hipótesis va a ser la conjetura que él hace. Elementos que él intuye que podrían ser la razón. Acuérdense, la hipótesis es la razón por la cual efectivamente los compañeros son poco participativos en el aula. Y entonces él piensa en primer lugar que son apáticos, no tienen interés o motivación para hacerlo. Él también piensa que es porque no leen los textos de la clase y no tienen elementos suficientes para sostener una participación. Finalmente, el tercer elemento que podría responder a su pregunta es que sus compañeros están cansados porque hacen otras actividades previas que agotan sus energías y por eso no participan. Estos elementos de inicio Juanito no los puede comprobar, no puede saber si son ciertos o no, pero eso ya lo va a ir trabajando conforme desarrolle su investigación. Sin embargo, él ya tiene los dos elementos para iniciar su ensayo. Tiene la pregunta y tiene una hipótesis. Ahora el siguiente paso será comprobarlo. Y así es como se elabora de manera muy general una pregunta de investigación. Espero que les haya servido este pequeño tutorial y me despido de todas y todos ustedes.